rápidamente en el trópico y la usamos como un elemento arquitectónico tanto vertical como horizontal en forma de pérgolas, pantallas, macetas, jardineras, atrios vegetados, patios y otros para crear microclimas. La vegetación en el trópico crece con tal rapidez y variedad que al finalizar la construcción se puede ya visualizar y empezar a disfrutar de las bondades como un acondicionador climático pasivo. Además de ser un importante recurso accesible a todos, la vegetación interior y exterior representa para la arquitectura tropical una opción barata y con un enorme potencial. Se trata de usarla no como un complemento, sino más bien como una arquitectura vegetal que caracterice al trópico y muy especialmente para reducir la contaminación y la radiación, captar CO2, reducir la isla de calor y que sea un auxiliar para obtener un microclima que condiciona el edificio a su entorno inmediato. En este proyecto la sombra y la frescura son bienvenidas. Durante todo el año y para este efecto utilizamos variedades perennes que son típicas del trópico. Forrando los edificios con pantallas vegetales se logra una frescura natural que los aísla de los rayos directos del sol. Se pueden lograr diferencias de 3 a 5 grados Celsius detrás de una pérgola o una pantalla. En este proyecto usamos la vegetación plantada directamente en la tierra, no como un esteticismo, sino como una arquitectura vegetal que se expresa en paredes verdes. Es una expresión construida que se encuentra a mitad de camino entre las sensaciones espaciales del bosque y de la arquitectura de materiales sólidos. Su aplicación en el contexto urbano ofrece la posibilidad de incorporar de manera masiva el verde a los edificios, aportando una dimensión natural y un acondicionador climático de valioso desempeño. 2. Tecnología, vanguardia e innovación. Preferimos los materiales más baratos y más conocidos en Costa Rica y nos apoyamos en las destrezas de la mano de obra local. Escogemos los tubos de metal, los ladrillos, los bloques de cemento. Tenemos una predilección especial por las láminas de metal corrugado, el material más barato y conocido que hay. También usamos láminas aglomeradas de celulosa y cemento, y las plantas y los árboles para dar sombra, y el vidrio, aunque es más caro, lo compensamos con perfiles diseñados por nosotros mismos y de bajo costo. Preferimos siempre una arquitectura liviana. Esta práctica puede producir edificios innovadores que no dependen de las novedades que ofrece el mercado de la alta tecnología y de los materiales de moda. Es nuestra convicción que la innovación en arquitectura es una actitud mental y un compromiso, y de ninguna manera una reducción al uso de los materiales con sex appeal y artilugios de moda. Esto por la sencilla razón que esos edificios dejan de ser innovadores apenas sus materiales y equipos son superados por la última generación de los mismos. Por eso esas arquitecturas son tan efímeras que duran lo que dura la sorpresa. Cuando se comete este error y la arquitectura es considerada innovadora y de vanguardia porque utiliza materiales, mecanismos, aparatos sofisticados y artilugios, y no por la adecuación de los espacios a la vida, o por la calidad y serenidad de sus espacios, y por los estímulos que ellos producen, estamos ante una confusión propia de la sociedad consumista. Los edificios así proyectados tienen una vida útil muy corta, y pronto dejan de producir exclamaciones, sorpresas y aportes, y pasan a ser olvidados y cuando no, descartados. Confundir la innovación con el uso abusivo de la alta tecnología nos parece un error. Innovación es para mí proponer la respuesta oportuna y adecuada a un instante histórico que se acerca. En este momento nos preocupa lograr eficiencia energética por medios pasivos y edificaciones sostenibles para el trópico. Por lo tanto, no hay solo una arquitectura innovadora y de vanguardia, sino que todas las que están en esta dirección lo son. Y más aún, las que se sintonizan con su realidad, porque además exaltan las diferencias y refuerzan la cultura local. 3. El piso elevado y el espacio liberado. Impermeabilizar el suelo pavimentándolo concentra más agua en los ríos y quebradas que la que pueden transportar.
Levantar las construcciones del suelo natural tiene ventajas importantes. Este espacio liberado significa la ausencia de murallas, el libre fluir del aire y del agua, la libertad del espacio protegido, la vista sin obstáculos, el juego de los niños, la transparencia y la relación directa con la vegetación cercana. Cualquier uso que se le dé es una ganancia, y aunque representa más inversión, la balanza costo-beneficio es favorable si se aplican y se suman los aportes ambientales. El piano nobile de Andrea Palladio era un pedestal sólido, anclado al suelo y esencial a la arquitectura masiva europea. Por el contrario, el espacio liberado es un pedestal vacío que eleva el edificio y simboliza la libertad. Es el espacio tropical sombreado y fresco. El proyecto levantado del suelo natural es un recurso especialmente interesante en el trópico. Para Le Corbusier, los pilotes significaban la continuidad espacial del plano horizontal. En la latitud tropical es además la no interrupción del paso del agua de la lluvia, de la brisa, del libre tránsito de los animales e insectos, del aislamiento de la humedad y la disponibilidad de un área cubierta adicional. 4. El techo tropical. Se entiende fácilmente que la lluvia tropical, por la cantidad de agua concentrada en un lapso corto de tiempo, es una determinante importante para el diseño de los techos. Combinar frescura e iluminación es una contradicción para la arquitectura tropical porque sabemos que la luz va acompañada de calor. Sin embargo, hemos realizado algunos proyectos en los que necesitábamos iluminar cenitalmente, como el que les presento. Aquí estamos introduciendo luz abundante en el corazón del edificio para lograr una doble iluminación en las oficinas internas. Y al hacerlo estamos también introduciendo calor. El exceso de calor lo resolvemos aplicando una importante corriente de aire horizontal que aísla el calor en un colchón que se estaciona en la parte alta de la pirámide para luego salir por su vértice. La radiación solar es otro de los factores que determinan el diseño del techo. La temperatura máxima promedio para los 12 meses en la meseta central de Costa Rica es de 27 grados centígrados y la mínima de promedio es 24, con una humedad relativa que oscila entre los 60 y 80%. Esto es a 1200 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un clima que no tiene extremos y que se caracteriza por su estabilidad entre máximos y mínimos, o sea, una reducida amplitud térmica. En un clima con estas características, los edificios no necesitan aislamiento térmico ni en las paredes ni en el piso, siendo necesario solo en el techo para evitar la radiación y la condensación matinal. Una lámina de aluminio de 12 micras de espesor, colocada directamente bajo una cubierta metálica, por ejemplo, refleja el 93% del calor. Luego, una colchoneta de 3 pulgadas de fibra aislante resuelve el problema de la radiación. 5. Azoteas techadas y habitables. La gran ventaja de la arquitectura de la latitud tropical es que puede disponer de muchos espacios exteriores solo cubiertos, porque la temperatura oscila entre extremos agradables. Un ejemplo de esto son las azoteas habitables y protegidas de la lluvia y del sol. Es un espacio adicional que tiene buenas condiciones de habitabilidad porque la brisa, cualquiera sea su dirección, lo refresca. En la ciudad o en un barrio, la suma de varias azoteas techadas produciría un nuevo piso habitable y con valores espaciales adaptados a la latitud. Este techo cubierto y habitable es el sustituto a la falta de terreno urbano disponible. La escasez de terreno urbanizado es un problema crónico en las ciudades, por lo que cualquier espacio habitable y en altura es bienvenido. Disponer del área adicional que representa este techo habitable cubierto amortiza el alto costo que tiene el metro cuadrado urbanizado. Si agregamos los beneficios ambientales y ecológicos, se multiplican las ventajas. Son espacios adecuados para las huertas familiares, una ayuda cada vez más necesaria en cualquier sociedad, ya sea para aumentar la alimentación o simplemente para complementar la dieta. Mitigar la generación de carbono y reducir la escorrentía del agua llovida son otras ventajas. Es finalmente el espacio para la hamaca.
ese invento del trópico que se puede trasladar buscando la sombra y la brisa más favorables. 6. La fachada desmaterializada. Para los arquitectos que vivimos en el trópico, la Intelligent Glass Facade solo es un interesante aporte, pero que tiene la enorme limitación de no ser replicable masivamente por su alto costo y porque es impropio, porque los edificios que la usan se ven inadaptados. Es como ver las torres de vidrio de Houston en medio del Amazonas. En lo personal, preferimos las fachadas desmaterializadas, combinando diferentes elementos diseñados especialmente para cumplir las funciones. El sol lo alejamos con aleros en vez de oscurecer los vidrios con impulsos eléctricos. Las altas temperaturas las alejamos con parasoles estratégicamente ubicados. Las viseras y las marquesinas cooperan con los parasoles en este desempeño. La vegetación ayuda a producir sombra y bajar la radiación. Los aletones u orejas ayudan a conducir el viento hacia el interior, mejorando la ventilación cruzada. Las celosías fijas y operables regulan el caudal y la dirección de la brisa que dejamos entrar. Como pueden ver, es un enfoque diferente al de la Intelligent Glass Facade que sella y aísla el edificio de su entorno. Este conjunto de elementos que está separado de la pared de vidrio como una estructura bioclimática de fachada permite que las ventanas se abran, quedando protegidas de la lluvia, permite que el aire fluya, con la fachada enfriándola y dejándola en sombra, permite que se dé mantenimiento al edificio y que se entienda la funcionalidad de cada elemento. Pero tal vez lo más importante es que la fachada desmaterializada tiene el gran valor para caracterizar el proyecto, otorgándole la expresión de la latitud que aportan las sílabas del lenguaje de esta arquitectura y que difícilmente se logra con las pieles lisas de las Intelligent Glass Facade. Además refuerza la expresividad, algo que se ha venido perdiendo por la rampante internacionalización de la imagen arquitectónica de los edificios de hoy en día. La fachada desmaterializada permite hacer interactuar a los usuarios con su entorno y con ello se logra lo que llamamos edificios pasivos para gente activa. 7. El espacio de la sombra tropical. Ya me estoy acercando al final. En la arquitectura tropical, el espacio apropiado está bajo techos con gradientes fuertes, que dejan una zona alta cercana al techo y una zona horizontal relacionada con el exterior. Esto crea un espacio relacionado con el exterior y a la vez cobijado por el techo. Es una situación espacial muy diferente a la del espacio del arquitecto alemán Mies van der Rohe, que resbala hacia el exterior sin obstáculos entre los planos del piso y del techo plano, donde las vigas desaparecen, las columnas se reducen y los muros se suprimen. Así como hay una claridad en el sentido horizontal en el espacio de Mies van der Rohe, en el espacio tropical hay una ambigüedad. Por un lado hay una clara relación con el exterior y simultáneamente hay una clara intención de contenerlo bajo el techo alto. La sombra juega un rol importante porque establece un contrapunto que refuerza esta situación. La sombra no es la oscuridad y tampoco la sombra es lo contrario de la luz. Ambas, la luz y la sombra, tienen connotaciones positivas si las analizamos desde la experiencia de las vivencias. Por ejemplo, en los climas fríos, es la luz solar con su calor la que convoca a la reunión de la gente, y por el contrario, en los climas tropicales tórridos y calientes, es la sombra la que convoca, y cobijados por ella se platica y se está. Así como la luz es sinónimo de calor, la sombra es, por el contrario, de frescura. Tenemos aquí dos connotaciones válidas y adaptadas a sus propias latitudes y vivencias. Es por esto que el espacio de la arquitectura tropical ha sido modelado tradicionalmente por la sombra y todas sus variantes de semisombras y claroscuros, que se logran, como decíamos, disminuyendo la luminosidad del ambiente. La sombra es también veladuras en profundidades y reflejos en las superficies brillantes. Ella ofrece muchas posibilidades para modelar el espacio.
Esta búsqueda de la sombra y sus riquezas es un acto importantísimo y extensible a toda la latitud tropical. Y por esto digo que diseñamos una arquitectura a la luz de la sombra. Una arquitectura con más diseño que tecnología, o el uso inteligente de la tecnología. No menosprecio los aportes de la tecnología y del aire acondicionado para ciertas condiciones climáticas. Lo que propongo es que no nos arrodillemos ante ella, sino que la usemos con prudencia y que pongamos atención a la realidad en el planeta. Recordemos que cerca del 25% de la población del mundo, es decir, 1.600 millones de habitantes, no tiene acceso constante a la electricidad. Y que de esos 1.600 millones, 500 millones no tienen acceso del todo. Por lo tanto, suponer que es mediante aplicaciones tecnológicas que se alcanzará la arquitectura sostenible universal es un error, como dije. Una opción es analizar cualquier factor que sea clave para la eficiencia energética y el bienestar y transformarlo para que contribuya con la creatividad arquitectónica. No puedo ocultar mi preferencia de resolver una fachada con una celosía, un alero suelto y volado, una ventana o un parasol y otorgarles protagonismo en el diseño. Esta actitud pasa por entender cómo podemos manipular el aire, ya sea aplicando conceptos complejos de la termodinámica o simplemente aplicando los conocimientos básicos de la convección, radiación y circulación del aire mediante el desbalance o asimetría de las temperaturas. El desbalance térmico es precisamente la condición para que la operación de los dispositivos tenga un efecto positivo en el clima interno. Adicional a esto, diseñamos dispositivos sencillos para lograr los parámetros de bienestar que estén al alcance de los usuarios. Al respecto, nos parece responsable acudir a la tolerancia y adaptación del cuerpo humano a las pequeñas variaciones de temperatura y humedad propias de una atmósfera desbalanceada, más que provocar un clima artificial estandarizado, homogéneo y constante todo el año, aislando el edificio y sus usuarios del entorno. Desde una perspectiva más amplia, la última, y observando el estado actual del planeta, es evidente que los arquitectos debemos hacer esfuerzos para reducir la huella ecológica de la humanidad y encaminarnos hacia una relación más equilibrada con nuestro entorno, promoviendo una arquitectura sostenible coherente con cada latitud y clima. Este desafío se inicia valorando el diseño y enalteciendo el espacio con la precaución de hacer intervenir la ciencia y la tecnología en lo que corresponda, pero jamás traspasándole la responsabilidad y eludiendo nuestro compromiso como arquitectos. Definitivamente no apoyamos el uso de la tecnología en detrimento de nuestro oficio y del acto de diseñar. El compromiso como arquitectos en este cambio de actitud es importante y va mucho más allá de tranquilizar nuestra ética. Para lograr esto hay que optimizar el proyecto del edificio como un todo, es decir, más que concentrarse en resolver partes aisladas y buscar beneficios parciales, como por ejemplo en la iluminación, en la eficiencia energética, en la cosecha y reciclaje del agua, hay que concebirlo para lograr armonías múltiples. Esto equivale a considerarlo como una totalidad que perfecciona su relación con el entorno cercano, o sea, el lugar, y con el entorno ampliado, o sea, el planeta. Con esta conferencia he querido presentar el diseño arquitectónico que pone énfasis en el oficio del arquitecto más que en la solución tecnológica para aportar soluciones novedosas tanto a la situación del planeta como a la calidad de vida de los usuarios. Dentro de este objetivo les he presentado mis edificios de pequeña escala desde la modestia de Costa Rica como una arquitectura de recursos que privilegia el oficio de diseñar para lograr una arquitectura sostenible bajo el control del arquitecto, que estén en su mayoría climatizados por el clima y que son edificios pasivos para gente activa, y que por estar en la latitud tropical pertenecen a la visión poética de una arquitectura a la luz de la sombra. Muchas gracias.